vamos a contar con el doctor Carlos Ignacio Ortiz, quien nos va a presentar los signos y síntomas en patología neuromuscular, los avances terapéuticos en la distrofia muscular de Duchenne y una actualización en el diagnóstico y tratamiento de la atrofia muscular espinal. El doctor Carlos Ortiz es egresado en doctor en medicina en la Universidad El Salvador en el año 2003. Posteriormente realizó la especialidad en pediatría y neuropediatría en dicha casa de estudio. En el año 2009 egresa del máster en neurología infantil en la Universidad de Barcelona y tiene un máster en neurociencia y otro en investigación en ciencias clínicas, así como un posgrado en electrodiagnóstico clínico. Actualmente trabaja en la unidad de patología neuromuscular del Hospital San Juan de Dios desde el año 2009 y es médico consultor de la unidad de cuidados intensivos en dicho hospital. Ha publicado más de 50 artículos en revistas indexadas y ha participado como investigador en múltiples ensayos clínicos. Con ustedes, el doctor Carlos Ortiz. Hola, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias al comité organizador, a la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía por esta invitación. Estoy encantado de participar en este congreso y bueno, en esta hora y media vamos a compartir la experiencia y algunos tips en cuanto a patología neuromuscular en la infancia y sobre todo compartir los avances terapéuticos que tenemos en algunas enfermedades que son muy comunes en el campo de la patología neuromuscular. Pues bien, vamos a empezar con la primera charla. Muy bien, pues vamos a empezar. La primera charla es signos guías en patología neuromuscular, sobre todo cómo hacer un abordaje diagnóstico desde la clínica. Y bueno, así es como se nos presentan los pacientes en el hospital y en la consulta, con diferentes signos y síntomas, pero que al final son 3 signos comunes y que comparten pues múltiples patologías en el campo de las enfermedades neuromusculares. Y pues todos los que estamos aquí es porque somos clínicos y valga la redundancia, pues la clave es ser clínicos, ¿verdad? Y basados en estos 3 signos y síntomas, los cuales son la hipotonía, la debilidad y la fatigabilidad, pues debemos de utilizar el arte de la medicina y llegar a una aproximación diagnóstica en los diferentes grupos de las enfermedades neuromusculares. Pero como todo, y en medicina más, se suman y se restan signos y síntomas a lo largo de los trayectos de la enfermedad, de la evolución y los años, sobre todo en la edad pediátrica, que pueden ser muy fluctuantes. Y aparte de la hipotonía, debilidad y fatigabilidad, pues se suman múltiples signos y síntomas. Llámese retracciones, espasticidad, tosis, oftalmoplegia, cuadros artroripóticos congénitos, afectaciones múltiples, ya sea estructurales o funcionales del sistema nervioso central y periférico que están asociados, intolerancia al ejercicio, retardos cognitivos, catarata o afectación de otros órganos y sistemas. Y la clave, pues aunque sabemos que el órgano protagonista, el órgano diana que da la cara en las enfermedades neuromusculares, habitualmente es el músculo, pero lo importante es saber ubicar a dónde está el problema. Porque sí es cierto que el órgano protagonista es el músculo, pero el problema su origen puede estar a nivel cerebral, a nivel del asta anterior de la médula espinal, a nivel del sistema nervioso periférico, es decir, en el trayecto de las diferentes funciones de los nervios, en la unión neuromuscular o en el aparato contráctil. Y partiendo de esta asociación, el objetivo, la clave, no es saber genes, no es saberse cientos de enfermedades, sino que con esta asociación de signos y síntomas, pues la clave es tratar de enfrascarlos en cada uno de estos diferentes 5 grupos, de estos grandes 5 grupos de enfermedades neuromusculares, como son las distrofias musculares, la atrofia muscular espinal, las miastenias o miotonías, el grupo de las miopatías congénitas o un grupo extenso que es de las neuropatías y las paraparesias espásticas hereditarias. ¿Por qué digo que no debemos de enfrascarnos en saber más de 1000 enfermedades? Porque esto es un torbellino en cuanto a diagnósticos, en cuanto a estudios genéticos. Figúrense que esta es una página muy buena, que es el Muscle Gene Table, donde se van publicando y actualizando todas las enfermedades neuromusculares. Y fíjense que del 2017 al 2020 hay más de 202 enfermedades nuevas, más de 122 genes y proteínas nuevas asociadas. Es decir, que en el 2020 tenemos 1042 enfermedades neuromusculares, entonces, y en el 2021 tendremos 1200 y en el 2025 tendremos 1500 o 1600. Entonces, la clave es
tratar de orientar la debilidad, la hipotonía y o fatigabilidad asociado a los diferentes signos y síntomas con algunas herramientas diagnósticas, como vamos a ver más adelante, en algunos de los diferentes 5 grandes grupos musculares, que los vuelvo a repetir: distrofias musculares, miopatías congénitas, el grupo de las miotonías, miastenias, y el grupo de enfermedades del asta anterior, y el grupo de las neuropatías y paraparesias espásticas. Y bueno, ¿por qué es importante llegar a un diagnóstico? Primero, porque en los cuadros clínicos graves, pues estamos obligados a dar un consejo genético, si lo podemos dar, hacer un diagnóstico prenatal para futuros embarazos y o tomar una conducta limitante o a seguir en la unidad de cuidados intensivos. Los fenotipos intermedios, pues evidentemente para la evolución, diagnóstico y tratamiento. Y sobre todo, y en la era de la revolución que estamos teniendo de nuevas terapias, en pensar siempre en patologías con posibles tratamientos. Hay una que desde ya hace tiempo tiene tratamiento, como son las miastenias, la enfermedad de Pompe, el síndrome de Guillain-Barré, como no, la CIDP, pero actualmente, como veremos más adelante, está muy en boga los tratamientos, aunque no curativos en un 100%, como en la atrofia muscular espinal o en las distrofias musculares como estandarte la distrofia muscular de Duchenne. Y siempre pensar en la posibilidad de participar en un ensayo terapéutico o al menos comunicarle a la familia, si en nuestro país no se puede, que en otros sitios, en otras latitudes del mundo se está investigando en la enfermedad de su paciente. Antes de empezar a hablar de la asociación de los signos y síntomas y de los tips que hay en patología neuromuscular, sobre todo en la infancia, debemos de hablar que hay singularidades de las enfermedades neuromusculares en la niñez. Primero, que los signos y síntomas son similares, pero que pueden presentar una evolución completamente variable. Por ejemplo, aquí tenemos esta paciente que presenta un cuadro hipotónico severo en los primeros meses de vida y luego, posteriormente, puede andar. Tenemos una paciente con un cuadro artrorhipótico congénito y que luego logra una sedestación. Otro ejemplo de una paciente que presenta un cuadro hipotónico severo al nacimiento y que posteriormente pues presenta un desarrollo motriz muscular relativamente adecuado. Pero podemos tener cuadros graves. Fíjense, este paciente en el 2016 era capaz de andar en bicicleta y que en el 2019 pues prácticamente no hay un control de su tono axial, un cuadro extremadamente neurodegenerativo, un cuadro de una paraparesia espástica con una afectación global del sistema nervioso central y periférico. Por otro lado, tenemos un paciente en el 2015 que con un poquito de obesidad, que podríamos decir que tiene una cierta limitación para subir escaleras, con una cierta dificultad para levantarse del suelo. Este paciente tiene una enfermedad de Pompe tardío, no ha recibido tratamiento porque no tiene criterios para recibir terapia enzimática, y luego fue al gimnasio, ahora es adolescente y ahora corre y sube escaleras. Es decir, que la evolución puede ser muy variable, de ser muy grave a empeorar o de tener un pronóstico leve o moderado, o que puede empeorar o incluso mejorar. Otra cosa muy importante que debemos de recordar en las enfermedades neuromusculares es la edad de inicio. Generalmente, los cuadros graves, los cuadros severos, aparecen en el periodo neonatal o en los primeros 2 años de vida. Por otro lado, los cuadros crónicos o progresivos generalmente no aparecen desde el nacimiento en los primeros 2 años de vida. Van apareciendo a partir de los 18 meses, 24 meses, 2, 3 años de edad. Una cosa que es muy importante y muy singular, sobre todo en neuropediatría, es el inicio de los síntomas. Si es agudo, si el inicio es agudo, podemos enfrentarnos a 2 escenarios. Puede ser grave, pero tratable. Prueba de ello es, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré. Y si es crónico, podemos presentarnos a los escenarios contrarios a los que he mencionado previamente. O es un cuadro estable, o simplemente podemos tratar los síntomas, pero no los podemos curar. Y hay 2 conceptos básicos que debemos de aprender para orientar las enfermedades neuromusculares en los 5 grandes grupos que hablamos previamente, y es saber clasificar la hipotonía. Cuando vamos a explorar un paciente y sospechamos que tiene una enfermedad neuromuscular, independientemente de la edad, debemos de tener un concepto claro de saber diferenciar lo que es la hipotonía central y la hipotonía periférica. La hipotonía central, como su nombre lo dice, su origen está en el cerebro o en la médula y predomina un bajo tono, sobre todo axial, a nivel de cuello o a nivel de tronco, pero la debilidad no es tanta, presenta movimientos antigravitatorios, puede flexionar y extender los pies y el paciente tiene reflejos. Por el contrario, si la hipotonía es periférica, el tronco habitualmente lo controlan bien,
o moderadamente bien, pero predomina la debilidad. Los movimientos antigravitatorios de extremidades no están presentes y los reflejos pueden estar ausentes o disminuidos. De ahí que es fundamental saber clasificar la hipotonía si es central y periférica, y por otro lado, saber orientar la distribución de la debilidad. Esta es otra cosa muy importante que debemos de aprender, la distribución de la debilidad. La debilidad se divide en proximal y distal. Proximal es de codo hacia el tronco y de rodilla hacia el tronco, por un concepto clásico académico. Y distal es de codo hacia la punta de los dedos y de rodilla hasta la punta de los dedos. Si el paciente tiene una debilidad proximal, pues nos vamos a enfrentar a una afectación primaria de la fibra muscular, que este concepto lo hablaremos más adelante, y si es distal, habitualmente tiene que ver con el sistema nervioso periférico. Y a partir de estos dos grandes conceptos, existen los patrones de distribución de debilidad y o hipotonía, y que por cuestiones de tiempo no lo voy a mencionar, y que esto lo podemos encontrar en cualquier acceso, ya sea físico, en libros o en el internet, de los diferentes grupos de distribución de debilidad y o hipotonía. Pero no debemos de olvidarnos de que existen escalas estandarizadas para medir la fuerza muscular. Y lo que sucede es que este tipo de escala habitualmente lo orientamos a un solo músculo, pero lo que medimos es la fuerza de un segmento de músculo, y puede estar influenciada por cambios articulares o osteoarticulares. Y esta es la famosa escala de Daniels, que luego fue modificada y que es la MRC, y que 0 es ausencia de contracción y 5 es completamente normal, con las diferentes escalas de 1, 2, 3, 4, 5, que la gran mayoría de ustedes ya lo conocen. Pero estamos hablando sobre todo en neuropediatría. Y si el niño es pequeño, no colabora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora todo el mundo tiene móviles, todo el mundo tiene celulares, y entonces si el niño no colabora en la consulta, este es un video de YouTube, simplemente para decir, si el niño no colabora en la consulta, pues te llevan el video. Si el niño sube bien las escaleras, pues tiene buena coordinación y sabemos que no tiene debilidad proximal, porque para subir escaleras necesita activar el psoas y los glúteos. Y si el niño baja bien las escaleras, pues sabemos que no tiene debilidad de cuádriceps, porque para bajar las escaleras necesitamos bloquear la rodilla y hacer una buena extensión, como le está explicando aquí la mamá a este niño. La otra cosa es también hacer uso de las tecnologías y pedirle a la familia que nos haga videos. Esto fue un paciente que nos llamaron que el niño había empeorado, es un paciente con una distrofia muscular de cintura, y me dicen, es que ha empeorado y no puede correr. Pues le digo, pues mira, hazle un video, me autoriza para ver el video y presentarlo, y esto ya está, y no hace falta que vaya a la consulta para explorarlo. Evidentemente que lo mejor es tenerlo en la consulta, pero ahora en época de COVID sobre todo, pues con estas tecnologías podemos saber si el paciente tiene debilidad o no. Y entonces, ¿qué nos hace falta para la orientación diagnóstica? Ya sabemos diferenciar qué es la hipotonía, ya sabemos diferenciar qué es la debilidad, y la fatigabilidad simplemente es que el paciente pierde rápido la habilidad de generar fuerza, es decir, pierde la gasolina, es decir, y la fatigabilidad sabemos que está relacionado sobre todo con los cuadros miasténicos o afecciones de la unión neuromuscular. Y además hay otros signos y síntomas asociados que le damos valor. Entonces debemos de hacer uso de dos grandes herramientas diagnósticas. La primera, que es muy barata, que vale menos de $1 el estudio, es la creatinquinasa, los niveles de CPK. La CPK sabemos que es una sustancia que está alojada a nivel dentro de la fibra muscular, que tiene que ver con el metabolismo y el mantenimiento de la producción de energía, fosforilizando las unidades de ATP y ADP y viceversa. Y si las CPK están elevadas, lo que nos traduce que hay una afectación de la pared de la fibra muscular. Si las CPK están normales con un paciente con debilidad, el problema no es de la membrana, no es distrófico, sino que son miopatías. Y aquí pues nos va a hacer esta gran diferenciación, estas dos grandes autopistas. Por lo tanto, si las CPK están elevadas, nos vamos al grupo de las distrofias musculares, y si las CPK están normales, nos vamos al grupo de las miopatías congénitas. Esto es en general. Otra herramienta que nos ayuda mucho, y que dependiendo del centro donde te formes, cómo lo hagas y cómo te enseñen, lo puede hacer el neuropediatra, lo puede hacer el neurólogo o el neurofisiólogo, es la neurografía y la electromiografía.
La neurografía, pues como sabemos, nos sirve para discernir si el paciente tiene una afectación neuronal, desmielinizante o normal. Y el electromiograma, pues nos sirve para diferenciar si el paciente está débil y tiene una afectación neuronaxonal, o si tiene un patrón miógeno, o si tiene descargas miotónicas u otros hallazgos que nos pueden ayudar a diferentes enfermedades neuromusculares. Entonces, ahora sí, ya estamos listos, vamos a diagnosticar a los pacientes. Ya sabemos diferenciar hipotonía, debilidad, fatigabilidad, ya sabemos cuándo asociar retracciones, espasticidad, tos y oftalmoplegia, como lo vamos a ver más adelante. Ya sabemos que una CPK no se le niega a nadie y que el electromiograma y la neurografía nos puede ser útil. De ahí que utilizamos la ruta diagnóstica, combinamos hipotonía, combinamos debilidad, combinamos fatigabilidad y otros signos y síntomas. Y aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, si el paciente tiene una hipotonía central o mixta, y si es un lactante o recién nacido, pues hay que pensar en las dos principales causas, que es el Prader-Willi, el Steiner, afectaciones del sistema nervioso central o un cuadro de distrofia muscular congénita. Si tiene una hipotonía periférica, si es un lactante, lo primero que debemos de pensar es una atrofia muscular espinal, neuropatías o neuropatías graves de los primeros 2 años de vida, que es el síndrome de Jerin-Sottas o síndrome de hipomielinización congénita, que clásicamente se le llamó. Si el paciente tiene una debilidad proximal, ya lo hemos hablado, generalmente es muscular, y si el paciente tiene una debilidad distal, pues generalmente vamos a pensar en sistema nervioso periférico. Si el paciente tiene una fatigabilidad, si solo es ocular y si es adolescente, pues hasta no demostrar lo contrario, ese es un síndrome miasténico inmunológico o un síndrome de Guillain-Barré atípico, un síndrome de Fischer o, pensando en lo más raro, un defecto mitocondrial. Si el paciente tiene una fatigabilidad generalizada y se ha descartado el síndrome miasténico, pues nos metemos al mundo de enfermedades raras o enfermedades metabólicas. Esto simplemente es una foto panorámica de los diferentes grupos de enfermedades neuromusculares que podemos diagnosticar simplemente con asociar los 3 grandes signos y síntomas, que es hipotonía, debilidad o fatigabilidad. Y si nos ponemos más exquisitos y los queremos asociar con los diferentes signos y síntomas que se van sumando o restando, por ejemplo, decimos, si tiene afectación de diafragma, puede ser una atrofia muscular espinal, puede ser un defecto neuromuscular asociado al sistema nervioso periférico, puede ser una enfermedad de Steiner o miopatías congénitas. Si es afectación distal, puede ser una afectación del sistema nervioso periférico, por ejemplo. Si tiene tosis, unión neuromuscular. Si tiene oftalmoplegia, unión neuromuscular o miopatías congénitas. Si tiene un compromiso facial, unión neuromuscular. Si tiene facial y compromiso vulvar, probablemente tenga un compromiso autoinmune neurogénico. Si tiene una afectación vulvar, dificultad para tragar, dificultad para la succión, si es lactante, Steiner o Prader-Willi, o puede ser una miopatía congénita. Y así podemos ir sumando signos y síntomas. Y no nos olvidemos que, aunque estamos hablando de enfermedades neuromusculares propiamente dichas, las 2 principales causas, no debemos de fallar en esto, de síndromes hipotónicos, congénitos o neonatales, es la distrofia miotónica y el síndrome de Prader-Willi. No se nos deben escapar. Y esto debemos de anotarlo y tenerlo presente. Entonces, como somos clínicos, en los próximos 5 minutos de la charla pondremos ejemplos. Y tenemos hipotonía o debilidad muscular con una succión extremadamente débil, CPKs normales, neurografía normal. Vamos siguiendo el ejercicio que hemos aprendido. El electromiograma tenía un patrón miógeno inespecífico. Se realizó una estimulación repetitiva pensando en los síndromes miasténicos congénitos y en las causas tratables, que fue normal. No obstante, se le dio mestinón, porque siempre hay que pensar en las causas tratables, y el mestinón se puede utilizar si pensamos en síndromes miasténicos, como todos conocemos, y el paciente lo que tenía una microdeleción del cromosoma 15, un síndrome de Prader-Willi. De pequeñitos, de lactantes, de neonatos, tienen una extremada dificultad para succionar, tienen una hipotonía central muy importante. Posteriormente, la fuerza muscular lo recuperan, pero evidentemente pueden presentar todas las manifestaciones clínicas y complicaciones que ya conocemos del Prader-Willi. Tenemos otro ejemplo. Hipotonía y debilidad neonatal, succión débil, muy parecida al paciente anterior. CPKs normales, neurografía normal, electromiograma normal, estimulación repetitiva normal, pero la madre, fíjense los datos muy importantes de la historia clínica que nuestros maestros nos enseñaron y no se nos deben de olvidar. La madre, 40 años, fibromialgia, cataratas a los 40 años, que no es habitual, 4 episodios sincopales, que ella decía, es que yo cuando veo sangre me desmayo, pero a veces me he desmayado sin ver una gota de sangre. Y el hermano mayor de esta señora había fallecido hace un mes de muerte súbita. Y exploramos a la madre
y utilizamos el martillo de reflejos nada más, y hay un mínimo reflejo miotático aquí al percutir la región tenar. Hacemos el electromiograma a la madre y lo que encontramos en la madre, pues evidentemente es el signo de la moto, descargas miotónicas. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Esto quiere decir que el paciente tiene un síndrome de Steiner, una miopatía de Steiner congénita extremadamente grave. Y si hacemos el electromiograma al paciente, va a salir normal, porque las descargas miotónicas aparecen a lo largo de la vida. Es decir, que aquí el diagnóstico nos lo dio la madre. Cuadro de debilidad aguda, pues esto, hasta no demostrar lo contrario, tuvo diarrea hace 2 semanas y ahora no se puede mover, pues evidentemente ustedes y yo sabemos que este es un síndrome de Guillain-Barré. Debilidad distal, el tío, el primo, la abuela, el sobrino lo tienen, tiene este PASH y tiene reflexia, pues este es un Charcot-Marie-Tooth de toda la vida, probablemente un CMT1A. Simplemente recordar que en el Charcot-Marie-Tooth, a veces cuando son cuadros agudos, graves en los primeros 2 años de vida, que es el síndrome de Dejerin-Sottas, predomina más la ataxia, la incoordinación motriz, sobre la debilidad distal. Como pueden ver aquí en este ejemplo de este video, que la niña lo que tiene básicamente es un cuadro atáxico y no tiene tanta debilidad. Y este es un caso que no se nos debe de escapar. Esta niña consulta por torpeza motriz, el primer año de edad, con 1 año de evolución, pero una torpeza motriz muy sutil, y solo cuando gira se ve un mínimamente cuadro atáxico, no tiene nada de debilidad. Se hace una CPK que fueron normales, que aquí ya sabíamos que más seguro que iban a ser normales, pero se hace como un ejercicio clínico rutinario. Se hacen una neurografía para que vean lo importante que son las velocidades de conducción. El motor era completamente normal, pero tiene ausencia de respuesta sensitiva. Es decir, esta paciente tiene una mínima incoordinación motriz con una neuropatía sensitiva pura. Ya orientando el diagnóstico, lo enviamos al cardiólogo y tiene hipertrofia del septum. ¿Qué es lo que tiene nuestra paciente? Una ataxia de Friedreich. Actualmente la niña tiene unas dificultades severas, todo lo que representa la ataxia de Friedreich, pero para que vean que solo tenía una mínima ataxia, la neurografía nos ayudó porque tenía unas velocidades de conducción motoras normales y sensitivas ausentes. Lo enviamos al cardiólogo porque uno de los primeros signos y síntomas que presenta la ataxia de Friedreich es hipertrofia del septum y evidentemente lo que tenía es una ataxia de Friedreich. Debilidad distal con CPKs normales, con arreflexia, pues ya sabemos, las neuropatías. ¿Vale? Y en este caso, un caso clínico que no se nos debe de escapar, debilidad proximal y afectación neuromaxonal. Esto ustedes ya lo conocen, el paciente tiene una debilidad proximal, hipotonía, arreflexia. Las CPKs en este caso pueden estar discretamente elevadas, aunque habíamos dicho que las CPKs eran exclusivas del músculo, pero en algunas afecciones neurológicas pueden estar elevadas, como es el caso de la atrofia muscular espinal, que es este ejemplo que no me voy a detener porque la tercera charla está dedicada exclusivamente a esta entidad. Y luego, ya para terminar, es necesario tomarse un tiempo para explorar a los pacientes. Este paciente llegó con un cuadro de que por la tarde, sobre todo, tenía dificultad para hacer sus ejercicios. El niño se iba bien al colegio, pero cuando llegaba fatigado. Es decir, al explorarlo en reposo, una buena fuerza y lo que se objetiva, una buena fatigabilidad. Pero a veces hay que tomarse el tiempo necesario para explorarlo, porque aquí no tenía fatigabilidad de extremidades superiores. Luego le dices que mira hacia arriba y si solo te detienes 15 segundos, el paciente no te va a hacer la tosis. Aquí empieza a hacerlo y posteriormente, después de 3-5 minutos de estar haciendo estas maniobras, es cuando objetivamos la fatigabilidad y el paciente lo que tiene es un cuadro miasténico congénito. Y luego hay otras herramientas que nos pueden ayudar, como el test del hielo local, que sabemos que cuando un paciente tiene tosis y le aplicamos el hielo, pues posteriormente a la aplicación del hielo, pues esta tosis se revierte por el mecanismo fisiológico del frío que ralentiza la recaptación de colina y hace que la acetilcolina permanezca más en el canal de receptor de la acetilcolina. Simplemente para ir haciendo énfasis que no necesitamos grandes herramientas para encajar a los pacientes en los diferentes grupos de enfermedades neuromusculares. Las miastenias congénitas es otra historia, porque son cuadros genéticamente determinados y se nos pueden presentar
con cuadros de fatigabilidad, pero hay otros que tienen mucha debilidad central, que se confunden, que son las miastenias con debilidad de cintura, que se pueden confundir con cuadros de distrofias musculares de cintura. Es decir, que este es un mundo aparte y más complejo que necesitaríamos una charla, pero simplemente decir que son cuadros más complejos. Y ya para terminar, debilidad proximal y CPKs normales, ¿se recuerdan que habíamos dicho? Si las CPKs están elevadas y el paciente tiene debilidad proximal, son distrofias musculares. En la próxima charla vamos a hablar de distrofia muscular. Si el paciente tiene debilidad proximal y las CPK son normales, hay que pensar en miopatía congénita, dentro de los dos grandes grupos de enfermedades primarias de la fibra muscular. Y este es un caso de un cuadro de miopatía congénita, además que presenta un cuadro de insuficiencia respiratoria precoz, para tenerlo en cuenta que es un déficit de seleno proteínas. De distrofias musculares no voy a hablar ahora mismo porque vamos a hablar en la próxima charla. Y el último minuto va destinado a esto, porque muchas veces nos llaman de emergencia, nos llaman de planta o nos llevan los pacientes a la consulta con cuadros raros de debilidad, de fatigabilidad, que el paciente puede terminar ingresado, puede terminar incluso cuidados intensivos porque el paciente lo ven fatal, puede terminar incluso con una biopsia muscular, con un montón de pruebas, pero cuando las manifestaciones clínicas no encajan, aquí tenemos esta paciente, adolescente, con dificultades y problemas sociales y en su vida personal, con una debilidad importante que hacía que no podía caminar, ya le habían hecho un electromiograma en otro centro, le habían realizado múltiples analíticas y que posteriormente hacer un poco de sujeción o a veces hacemos un electromiograma terapéutico, la paciente camina, corre y salta. Es decir, que no nos olvidemos de los cuadros funcionales que nos pueden mimetizar enfermedades neuromusculares. Pero un dato muy importante, cuando tengamos la menor duda clínica y no nos cuadra algo o hay algo, decir, que no nos cuadra, no vayamos a decir que es funcional, sino que debemos de hacer todas las pruebas pertinentes y evidentemente es un diagnóstico de exclusión. Este es otro ejemplo y ahí tenemos como un museo de muletas y de sillas de ruedas de paciente funcional. Entonces, para finalizar, debemos de entender qué es la hipotonía, qué es la debilidad, qué es la fatigabilidad, que se pueden sumar múltiples signos y síntomas y que solo necesitamos un martillo de reflejo, un diapasón, unos palillos para ver la sensibilidad, que el paciente suba y baja escalera, algunas veces una bolsa de hielo y pues evidentemente ser acuciosos y ser médicos, que es lo que nos corresponde. Y esto creo que justo 20 minutos es un repaso, un flash de lo que son los signos y síntomas más importantes en las enfermedades neuromusculares y que lo que debemos de saber básicamente son estos 3 signos guías que se le restan y que se le suman otras variantes de signos y síntomas que pueden aparecer o desaparecer, que tenemos 2 herramientas fundamentales que debemos de utilizarlas, como son la CPK y la neurografía. Después podemos hacer todo lo que quiera, resonancia, biopsia muscular, todo lo que quiera, genética evidentemente, pero que con esto podemos llegar a una aproximación diagnóstica en aquellos 5 grupos musculares que hemos hablado. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de una enfermedad también que es uno de los estandartes de las enfermedades neuromusculares, sobre todo en la infancia, y los avances terapéuticos que hay en esta enfermedad, como es la distrofia muscular de Duchenne. Pero como dije en la charla anterior, como somos clínicos, si no conocemos de la enfermedad, no podemos estar hablando de avances. Por lo tanto, en los primeros minutos yo me voy a entretener a hacer un breve resumen de lo que es la enfermedad, entenderla, comprenderla desde el punto de vista clínico y posteriormente ya podemos hablar de tratamientos. Estos son mis dispensas de los múltiples ensayos clínicos en los que participamos. Y bien, para que un paciente corra, juega y salta, pues necesitamos evidentemente de la homeostasis de lo que es el músculo, que vamos a hablar de una enfermedad cuyo órgano principal es el músculo. Pues sabemos que el músculo está envuelto en fascículos, las fibras musculares están dentro de estos fascículos, que las fibras musculares se llaman miofibrillas, que evidentemente son nutridas por vasos sanguíneos, que están envueltos por un tejido conectivo,
que en la superficie tienen unas células muy importantes que se llaman células satélites y que juegan un papel protagónico en la regeneración de la fibra muscular enferma o sana. Por debajo, justo por encima de la fibra muscular, encima tenemos lo que es el sarcolema. Ahí en la periferia están el núcleo, sabemos los túbulos T que sirven para mantener la estructura y toda la conformación de la fibra muscular. Y esto pues al final, dentro de la fibra muscular tenemos el aparato contráctil y esto lo que hace es el fenómeno de contracción y relajación. Pero para que este fenómeno de contracción y relajación, esta energía se transmita hasta el exterior y podamos correr, jugar, saltar y los niños hacer todas sus actividades, necesitamos a la distrofina que sirve de anclaje entre el aparato contráctil y el aparato extracelular para transmitir esta fuerza hacia el exterior. Este es un estandarte, una CPK no se le niega a nadie. ¿Por qué? Porque el problema aquí está en la distrofina, aunque como hemos visto, está justamente por debajo del sarcómera, pero se considera dentro de las proteínas que están en el ensamblaje de la membrana de la fibra muscular. Si esta membrana está rota, la CPK que está dentro de la célula se sale, se va hacia el exterior y se eleva en sangre. De ahí que la definición de distrofia muscular es un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias que afectan principalmente al músculo estriado porque estas proteínas se expresan en diferentes órganos y sistemas y que desde el punto de vista de biopsia muscular, que de allí viene arraigado el concepto de distrofia muscular, se caracteriza por presentar un patrón distrófico cuyos dos elementos principales es necrosis y regeneración. Y existe una infinidad de distrofias musculares y que ya la naturaleza nos las ha ordenado en lo que son las distrofias musculares congénitas, distrofias musculares de cintura. Luego tenemos el grupo de las enfermedades primarias del aparato contráctil que se llaman miopatías congénitas y hay una serie de distrofias musculares que tienen unas peculiaridades sui generis, tanto desde el punto de vista de manifestaciones clínicas como desde el punto de vista genético, que son las distrofias musculares cuyos problemas están en proteínas que se expresan en la membrana nuclear interna, que son el fenotipo Emery-Dreifuss. Y en esta ocasión vamos a hablar del estandarte de la distrofia muscular de cinturas ligada al cromosoma X, cuyo nombre principal es la distrofia muscular de Duchenne, si hay una ausencia total de la proteína que se llama distrofina, y luego tenemos la distrofia muscular de Becker, que hay una expresión parcial o fenotipos intermedios o distrofinopatías, como querramos llamarles. En general, en cuanto a las distrofias, el signo guía principal es la debilidad proximal. La herencia puede ser autosómica recesiva, dominante o ligada al X, como es el caso del Duchenne. Las CPKs están elevadas, evidentemente, pero las transaminasas, recordémonos que hay dos transaminasas, la ALT y la AST, que no son específicas del hígado, sino que se comparten con el músculo, pues están elevadas también. Evidentemente, la gamma GT es específica del hígado y esta va a ser normal, y que dependiendo de la distrofia muscular, el inicio puede ser en la infancia, el adulto y algunas en edades más tardías. Después de esta introducción, podemos decir que la distrofia muscular de Duchenne es la distrofia muscular más frecuente en la infancia, 1 en 3.500 o 1 en 5.000, según la literatura que leamos o según la latitud del mundo donde estemos, y que la distrofia muscular de Becker pues afecta en una proporción menos frecuente que el Duchenne, y que no nos olvidemos que como es una enfermedad ligada al cromosoma X, puede en las mujeres portadoras, puede haber una inactivación del otro cromosoma X y existen algunas mujeres que presentan algunas manifestaciones del prototipo clásico de la distrofia muscular de Duchenne. Y bueno, pues simplemente para recalcar que la distrofina sirve de anclaje entre lo que es el aparato contráctil y la membrana extracelular, es como una especie de muelle, y lo que hace es mantener tenso esto y transmitir la fuerza hacia el exterior. El gen de la distrofina es peculiar porque es el gen más grande del genoma humano, tiene más de 14 kilobases, tiene lógica por la estructura de la proteína y de ahí que lo difícil que es todas las diferentes terapias génicas que se pueden ir construyendo para esta enfermedad. El fenotipo no ha cambiado nada, desde 1868 es el mismo fenotipo, un cuadro de debilidad de cintura progresiva. Aquí tenemos un ejemplo del paper que se describió el primero en 1868 y dos pacientes de la unidad que son unos estandartes que ahora son unos adolescentes y que como pueden ver el fenotipo no ha cambiado. Y que existen diferentes periodos evolutivos de la debilidad
pero no debemos de olvidarnos que en los primeros 2 años de edad, el paciente no tiene debilidad, pero ya puede presentar retraso de los ítems del desarrollo, retraso en la adquisición para gatear, retraso del lenguaje, porque la distrofina se expresa también en el sistema nervioso central, trastornos del neurodesarrollo como signos de alarma dentro del trastorno del espectro autista, puede ser un signo inicial también de una distrofinopatía o una distrofia muscular de Duchenne. De ahí que todo paciente con afectación del trastorno del neurodesarrollo o cualquier signo de alarma que presente del neurodesarrollo, hay que pedirle una CPK, no se nos puede escapar. Y luego pues tenemos los otros periodos del deambulante inicial, deambulante tardío, no deambulante inicial y no deambulante tardío. Y aquí pueden ir viendo escalonadamente cómo se va perdiendo la fuerza. Y esta es la foto panorámica de todos los escenarios de la distrofia muscular de Duchenne. El primer periodo de predebilidad, luego tenemos cuando inician que prácticamente no tiene el signo de Gower, pero ya es insinuado, a los 3-4 años, todo paciente con distrofia muscular de Duchenne tiene dificultad para subir escaleras porque ya tiene una debilidad de los glúteos y los psoas. Es decir, que no se puede ir un paciente de la consulta si no lo hacemos subir y bajar escaleras. Luego después tenemos el signo de Gower progresivo, luego tenemos la fase de prolongación de la marcha con estas ortesis que son espectaculares, que se llaman calipers, hasta la fase no ambulante. Y esto simplemente, que ustedes ya lo conocen, que es el signo de Gower, que son los mismos pacientes y en 3 años de evolución para que vean lo catastrófico y grave que es esta enfermedad. Ya hemos hablado de los 2 fenotipos, los cuales son la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker. Una es ausencia total de la proteína, en el otro es una ausencia parcial, pero en medio hay una caja de Pandora que puede presentar cualquier signo y síntoma. Puede presentar aumento de las transaminasas nada más, debilidad muscular con el Gower hipertrofia, es decir, el clásico, retraso global del desarrollo, rhabdomiolisis sin debilidad, miocardiopatía sin debilidad, retardo mental, trastorno del espectro autista, es decir, trastornos neuropsiquiátricos. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier paciente con un signo de alarma neurológico o neuromuscular, vuelvo a insistir, pídanle una CPK. Sobre todo si son menores de 2-3 años, porque ahí aún no tiene la debilidad. Y no vayamos a esperar a los 4 o 5 años cuando ya lo tiene. Y luego un dato muy importante, una pincelada, unos segundos nada más, la peculiaridad de las diferentes alteraciones genéticas en la distrofia muscular de Duchenne, en el gen de la distrofina, en el gen DMD. Más o menos un 65% son de lesiones del gen y un 10-15% duplicaciones. Y si sumamos las deleciones y las duplicaciones, llegamos alrededor de un 80-85%. Y para esto no necesitamos exoma, no necesitamos realizar grandes estudios genéticos, sino simplemente que nos hagan una prueba que es muy barata, que se llama MLPA. Entonces, simplemente para tener el concepto. El resto, más o menos el 10-15%, son mutaciones puntuales. Y dependiendo del defecto genético, si me va a producir una mutación puntual nonsense o si me va a producir una duplicación o una deleción odd frame, pues no voy a producir nada de proteína y desde el punto de vista clínico voy a tener distrofia muscular de Duchenne. Por el contrario, si yo tengo una mutación puntual que solo me cambia una base, pero me produce una mutación puntual, es decir, que aunque se altere el marco de lectura, se produce un poco de proteína, aunque sea anómala, o una deleción o una duplicación in-frame que me permite continuar con el marco de lectura, aunque sea mal hecho, pues yo desde el punto de vista teórico voy a tener un paciente con una distrofinopatía, distrofia muscular de Becker o fenotipo intermedio, pero no un fenotipo clásico de Duchenne. Esta es la teoría, pero en la práctica podemos tener diferentes escenarios. Y ya para hablar de tratamientos, ¿qué sucede? Que la mayoría, por no decir todas las terapias, actualmente están enfocadas al fenotipo clásico. Por eso yo me he tenido a bien hablar antes del diagnóstico y los diferentes fenotipos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la terapia génica que tenemos en ensayos clínicos, el salto del exón, el ataluren para las mutaciones puntuales, u otro fármaco, o los corticoides, no me van a hacer efecto en el paciente que tiene distrofinopatía sin debilidad, que solo tiene autismo. Y entonces esto es muy importante reconocerlo, o el paciente, por ejemplo, que solo tiene una miocardiopatía y no tiene debilidad. Es decir, que debemos de saber
los diferentes fenotipos de las distrofinopatías y para qué sirven los diferentes ensayos clínicos y probables terapias, que es lo que vamos a hablar en los siguientes 10 minutos para finalizar y seguir con atrofia muscular espinal. De esto es lo que todos están esperando, a ver qué habla Carlos de los avances terapéuticos. Para saber de avances terapéuticos debemos de saber también un poco lo básico, cómo va el ADN y cómo se expresa en una proteína. Debemos de saber desde lo básico que el ADN está dentro del núcleo, envuelto en los cromosomas, y que estos cromosomas tienen enrollado en unos elementos que se llaman histonas, todo lo que es el ADN, y que luego llega una enzima que se llama RNA polimerasa y que desfragmenta esto, y esto se convierte en ARN, y que el ARN se va al ribosoma y se empiezan a construir las diferentes proteínas, y que en cada uno de estos escenarios, en cada uno de estos pasos, podemos tener diferentes opciones desde el punto de vista del laboratorio que se pueden extrapolar a diferentes ensayos clínicos, que algunos están en fase preclínica y algunos que ya están utilizándose a nivel de fase 4 y algunos en fase de comercialización. Pero debemos de saber lo básico de estos escenarios para entender los diferentes ensayos clínicos. Se van descubriendo caminos, algunos van cuesta arriba, pero ahí van tirando hasta llegar a la cima, como es en la atrofia muscular espinal. Y en el Duchenne, unos funcionan, otros no funcionan, unos van más o menos, pero bueno, vamos a hablar de ello. Pero lo más importante de los avances es que si no sabemos cómo orientar el diagnóstico, no sabemos diagnosticar al paciente y no sabemos tratarlo, es decir, no sabemos utilizar los protocolos y no trabajamos en equipo, el neurólogo, el traumatólogo, el rehabilitador, el cardiólogo, el neumólogo, los maestros, los psicólogos, de nada sirve que sepamos la terapia génica si el paciente nunca ha hecho estiramientos, si el paciente no ha recibido corticoides y si no sabemos el grado de discapacidad cognitiva que pueda tener estos pacientes. Hay unas páginas espectaculares como esta de Duchenne Parent Project, que ustedes entran a este desplegable y les va orientando en los diferentes ensayos clínicos, que puedes pasar días y días aprendiendo de esto. Y una cosa muy importante es que al inicio, los primeros años de edad, el Duchenne puede presentar, los primeros años de edad, un inicio homogéneo, pero a partir de los 7 años, unos empeoran en picada, otros se mantienen estables a pérdida de marcha hasta los 7, 12 años, otros entre los 14 y los 18 y otros incluso a partir de los 20. Y esto hay que saberlo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pasando escalas, sabiendo todas las escalas del 6-minute walking test, el test de los 6 minutos, es decir, que cada vez que vamos a nuestros pacientes, o aprendemos nosotros, o tenemos un rehabilitador que nos dé un dato numérico de cómo va la progresión de estos pacientes. Porque si no, no vamos a saber y podemos decir que una terapia que utilizamos no funciona, pero es porque el paciente ya va peor desde mucho antes. O podemos decir que esa terapia va de maravilla, pero el paciente se mantiene estable desde hace 4 o 5 años. Simplemente es un concepto que debemos de tener muy claro porque esto está cambiando mucho. El uso de los corticoides. Esto es fundamental antes de hablar de genes. Muchos de los eventos que ocurren en el músculo distrófico son atribuidos más al daño causado por la respuesta inmunológica que al daño per se. ¿Y cómo explicamos esto? Pues lo explicamos de esta manera. Vamos a resumir un poco este video. Cuando hay un daño en la fibra muscular, pues se liberan neutrófilos, se liberan monocitos y se liberan pues toda una serie de maquinarias que primero identifican que el músculo está dañado, que el músculo está roto, generan un proceso inflamatorio, tratan de quitar todos los detritos celulares y luego tratan de reparar. Primero llegan los neutrófilos y luego llegan una serie de, llegan los monocitos, que los monocitos se convierten en macrófagos y sabemos que hay diferentes macrófagos, que tenemos los macrófagos tipo M1 que se encargan de aumentar un proceso inflamatorio y de tratar de limpiar todo, pero no regeneran tanto, pero que posteriormente hay un cambio del macrófago tipo M1 al M2 y estos M2 son los que reparan la fibra muscular. Y el músculo dañado, siguiendo todo este proceso homeostásico reparador, se repara el músculo. Pero cuando el daño es crónico, este equilibrio entre M1, entre macrófagos tipo 1 y macrófagos tipo 2, se pierde y uno de los mecanismos de acción que se atribuye a los corticoides es que potencian esta vía de los M2 para tratar de mantener la reparación equilibrada de la fibra muscular, aunque sabemos que como es un proceso degenerativo que no lo puedes parar,
pues evidentemente los corticoides, aunque activen esta vía M2, no van a reparar por completo el músculo, pero sí frenan un poco y ralentizan la pérdida de la fuerza muscular, que ese es el objetivo. Y con esto se ha visto que hay una ralentización en cuanto a la pérdida de la marcha. Actualmente los pacientes que utilizan corticoides desde más o menos 4 o 5 años de edad prácticamente no desarrollan escoliosis quirúrgica. Hay estudios que defienden que mejora la frecuencia la función cardíaca se mantiene y la función pulmonar. Han habido varios escenarios en cuanto a los corticoides, que si prednisona, que si deflazacor, que si lo usabas 3 días sí, 10 días no, múltiples regímenes para utilizarlos, pero en conclusión es que lo que se ha demostrado es que el deflazacor a dosis de 0,9 miligramos kilo día, utilizándolo más o menos a partir de los 4 o 5 años de edad, cuando tienen los signos floridos el paciente con distrofia muscular de Duchenne clásicos, tienen más poder en cuanto a la ralentización de la pérdida de la marcha, que es lo que se ha objetivado más. Y hay otros parámetros como función pulmonar y función cardíaca que se ve que se ralentizan más. Si no tienen deflazacor, pueden utilizar prednisona, pero a régimen continuo, a dosis de 0,7 miligramos kilo día, y hay protocolos establecidos que hay que revisarlos antes de iniciar el seguimiento con los corticoides y su continuidad. Pero esto tienen unos efectos secundarios, tienen múltiples efectos secundarios. Ya sabemos que los corticoides pues, pueden producir aumento de peso, pueden producir talla baja, pueden producir alteraciones neurocognitivas, osteopenia, osteoporosis, hirsutismo, catarata, aumento de presión arterial. Y esto, pues, la industria y la comunidad científica, pues, ha tenido a bien crear nuevas moléculas. De ahí que viene el vamorolone. Y esto tiene una trascendencia muy importante porque es una modificación de la fórmula química clásica de los corticoides y ha contribuido mucho a ello el doctor Eric Hoffman, que es un entregado a la distrofia muscular de Duchenne, porque fue quien descubrió el gen de la distrofina. Y la diferencia entre el vamorolone y los corticoides clásicos es que el vamorolone tiene un mayor efecto antiinflamatorio, promueve la resistencia y repara mejor lo que es la membrana de la fibra muscular, y sobre todo que no tiene receptor de corticoides a nivel nuclear, y es lo que desencadena la mayoría de efectos secundarios. A partir de ahí, hay ensayos clínicos abiertos con el vamorolone y ha salido un paper recientemente, ahora hace menos de un mes, donde ya se ha hecho un primer análisis de los ensayos clínicos a 18 meses de tratamiento. Y la conclusión es que se ve que los efectos de beneficio son similares o un poco mejor que el uso de la prednisona, que los efectos secundarios un poco menor que la prednisona y la prednisolona, y que lo más importante, pero hay que comprobarlo con los ensayos que están actuales y seguimientos a largo plazo, que no produce los efectos secundarios clásicos de los corticoides actuales. Es probable que en el futuro hablemos de que en lugar de poner prednisona o deflazacor, pongamos vamorolone a los pacientes con distrofia muscular. Y ya para finalizar, para hacer una síntesis en los últimos 3 minutos, es que existen terapias modificadoras de las consecuencias de ausencia de distrofina. Hay unos que hemos participado en estos ensayos clínicos y no funcionaron, como promover proteínas más pequeñas, una que se llama butrofina, que es muy parecida y más pequeñita que la distrofina. Se logró demostrar que había una expresión en músculo, pero no lo suficiente, por lo tanto no funcionó. El vamorolone que ya hemos hablado. Un ensayo clínico que justamente se ha cerrado esta semana y la próxima semana conoceremos si en realidad hay efectos favorables o no. El idebenone para pacientes no ambulantes para tratar de preservar o tratar de mejorar la función pulmonar respecto al grupo placebo, este es para pacientes no ambulantes. Fármacos que aumentan la transcripción del ADN como el givinostat, tampoco han habido resultados favorables. El antimiostatina también, es decir, fármacos que lo que hacen es tratar de inhibir las proteínas que normalmente, valga la redundancia, inhiben el crecimiento del músculo, o fármacos con reposicionamiento terapéutico, que actualmente hay ensayos clínicos como el tamoxifeno, que se ha visto que disminuyen el proceso inflamatorio, disminuyen los niveles de CPK, y que actualmente lo que se está tratando de comprobar si esto se extrapola en una estabilidad o en una mejoría clínica de los pacientes. Pero estas terapias modificadoras de las consecuencias de la ausencia de distrofina son como andamios. Y un ejemplo que pongo estando aquí en Barcelona es como los andamios de la Sagrada Familia. Es decir,
que permiten que se siga construyendo, pero le falta, pero permite que se pueda centrar a la Sagrada Familia. En cambio, las terapias modificadoras del Duchenne ya son a la carta. Por ejemplo, si el paciente tiene una distrofia muscular de Duchenne por una mutación puntual sin sentido primaria, se puede utilizar el Ataluren, que actualmente está aprobado por la EMA, no por la FDA, y que está indicado en pacientes ambulantes mayores de 2 años de edad, con el objetivo de ralentizar la pérdida de la marcha y los otros ítems secundarios como de función pulmonar, función cardíaca y otros elementos. Pero está indicado en el grupo de pacientes que presentan distrofia muscular de Duchenne, cuya afectación genética es una mutación puntual sin sentido non-sen primaria. Esto es un concepto que debemos de tener presente. Luego tenemos el salto del exón, que va dirigido a pacientes con lesiones específicas, que lo que hace es saltarse la parte que está lesionada y tratar de unir un exón previo con un exón posterior, con el objetivo de continuar con el marco de lectura de la proteína y producir una proteína más pequeña pero que funcione, con el objetivo de pasar de un fenotipo grave, como es el Duchenne, a un fenotipo intermedio o leve, como es el Becker. Esto es la teoría, y en la práctica es diferente. Y hay algunos de estos fármacos aprobados por la FDA, otros que están en fase de aprobación por la EMA, y que evidentemente el problema de estos fármacos es llegar a ellos y el costo que representa también. La terapia génica con reedición del genoma, que está muy de moda, como el Cas9, esto que probablemente incluso será premio Nobel, pero bueno, todo esto está en fase de laboratorio. Y luego el mundo de las microdistrofinas asociadas a adenovirus, que esto pues actualmente hay ensayos clínicos abiertos y nosotros aquí en Barcelona en esta semana, en los próximos meses iniciaremos ensayos clínicos con microdistrofinas. En Estados Unidos ya van más adelante con esto, y los datos preliminares que tenemos es que en un grupo pequeño de pacientes se ha visto que pasa que son pequeños, los pacientes entre 4 y 7 años, hay una reducción sustancial importante de la CPK, y las escalas, algunas escalas de función muscular se mantienen. Y esto es un poco una terapia a la carta. Es decir, por cuestiones de tiempo, yo no voy a explicar cada una de estas, porque en 20 minutos es difícil explicar cada una de estas, necesitaríamos más tiempo. Pero yo lo que he querido explicarles en esta charla, uno es primero tener bien claro el fenotipo. Segundo, la orientación diagnóstica, tener bien claro lo que es una delesión, una duplicación, una mutación puntual. El uso de los corticoides, cuándo iniciarlo, qué iniciar. Los grandes avances que están habiendo en los corticoides, probablemente en el futuro utilizaremos vamorolone. Y en cuanto a terapias dirigidas, aquí hay 2 grandes grupos. El grupo de terapias modificadoras de consecuencias de ausencia de distrofina, y el grupo de terapias modificadoras del gen de la distrofina. Y luego ya pues en otras charlas, pues algunos de ustedes ya han escuchado muchas charlas de esto, donde pues se explica pues mucho de estos tipos de terapias. Y ya para terminar, es muy importante, es decir, ¿por qué es importante conocer el fenotipo? Porque no es lo mismo iniciar una terapia en un paciente de 4 o 6 años que tiene músculo bastante todavía, que en un paciente de 18 o 20 años que prácticamente ha perdido la gran cantidad de su masa muscular. Es decir, y esto es importante explicárselo a la familia, el por qué pueden participar en algunos ensayos clínicos y en otros no. Y yo me voy a quedar aquí con esta charla, y luego pues ya en la discusión podemos hablar en función por el tiempo.